Bueno, muy buenas tardes para todos. El encuentro de hoy les presento este PowerPoint comentado en el que vamos a retomar, a repasar algunas nociones que ya hemos visto en clases anteriores e incorporar también la teoría sobre el adjetivo, ¿sí? Bueno, como les estoy diciendo, hay mucha información de este PowerPoint que ya la tienen en rigor en las presentaciones anteriores, por eso no me voy a detener particularmente en cada una de las diapositivas. No obstante, bueno, les pido que les den una mirada en cuanto puedan. Eh, Como les digo, es información que ya tienen, pero nos sirve para repasar. Y bueno, es un PowerPoint que se va a ir extendiendo, que se va a ir ampliando. Comenzamos, bueno, con esta revisión, viendo la definición de clase de palabra léxica, ¿sí? Que como sabemos ya a esta altura, una palabra léxica es aquella que tiene un contenido, ¿no? Que el contenido puede asociarse a ideas o a conceptos. Las palabras léxicas también funcionan, es importante decir que funcionan como un núcleo del sintagma, ¿sí? Bueno, también habíamos hablado de esto, ¿sí? Que desde la forma, desde el punto de vista morfológico, es decir, desde su forma, las reconocemos como flexionales, es decir, que tienen variantes, variaciones que varían, ¿sí? Y no flexionales, que no tienen variaciones. Eso ya lo vimos también, por eso voy así a vuelo de pájaro, digamos, ¿no? Bien rápido. También habíamos visto en la clase pasada la definición de sustantivo, sus características, tanto desde la forma, aspecto morfológico, ¿sí? Bueno, es el género y el número. Acá se profundiza un poco más en el género, en la siguiente en el número. ¿Sí? Voy rápido porque quiero llegar a lo que es la clase de hoy específicamente. También hablamos en esta presentación sobre la caracterización, perdón, sintáctica. ¿Sí? Recordemos que lo sintáctico es todo lo referido a las estructuras y a las funciones de las palabras en un contexto oracional o en un texto. Bueno, como ya sabemos, el sustantivo es el núcleo del sintagma nominal, por eso tiene que concordar con el adjetivo. Dentro de una oración, el sintagma nominal puede ser sujeto, objeto directo, aposición, modificador indirecto y predicativo subjetivo obligatorio. ¿Sí? Esto les va a servir mucho y bien cuando lo implementemos en el análisis sintáctico, que es un poco lo que también estamos haciendo, ¿no? A través de la clase pasada y de las actividades que les dejé como práctica, esto lo van a poder implementar. Bueno, desde el aspecto semántico, recordemos que la semántica involucra al significado de las palabras, ¿no? Lo que las palabras dicen. Es importante destacar que los sustantivos categorizan, ¿sí? Tienen una función de indicar en vez de describir. El sustantivo nombra, ¿no? Bueno, y acá sí digamos que ya comenzamos con información nueva. Yo lo que hago acá es extender eh, la, la teoría, la información sobre el sustantivo, y vamos a ver, antes de pasar a estudiar, a analizar el adjetivo, vamos a culminar con esta breve teoría sobre el sustantivo, ¿sí? Presentamos las subclases, son los sustantivos comunes y propios. Los primeros, o sea, los comunes,
hacen referencia a individuo en tanto miembros de una clase, ¿no? Si ustedes ven los ejemplos, silla, cuaderno, ventana, ¿sí? Son todos miembros de una clase. Bueno, silla es miembro de una categoría más amplia que puede ser muebles, por ejemplo, cuaderno de útiles escolares, etc. Los sustantivos propios, bueno, tenemos los de persona, los que pertenecen a países, ¿no? Italia, ciudades, designan en forma particular una entidad, pero sin dar sus características específicas, ¿sí? Eso es una tarea del adjetivo, como ya vamos a ver. Después esto es muy interesante, ¿no? Dice, en virtud de estas diferencias podemos entender el funcionamiento sintáctico de una y otra clase. El sustantivo común es, por naturaleza, un predicado que incluye un individuo en una clase. Juan es doctor, por ejemplo. Para convertirse en una expresión referencial, o sea, para ser usado con referencia alguna entidad determinada de la realidad extralingüística, Juan es el doctor, debe construirse con un determinante que lo actualice y delimite. Traducimos un poco esto, ¿no? Juan es doctor, bueno, acá el sustantivo doctor se refiere en general a la profesión, ¿verdad? A ser doctor. Ahora, cuando queremos precisar, esto es algo muy obvio, pero hay que explicarlo y hay que abordarlo desde la teoría, ¿no? Cuando, cuando se refiere a un individuo en concreto y en particular, es necesario que el sustantivo eh, sea determinado, ¿no? O sea, sea indicado mediante un determinante, que es el artículo, en este caso el. ¿Sí? Juan es el doctor, no, ¿sí? No es uno más, sino que es específicamente ese, no se lo especifica. Él es el doctor. Acá está este ejemplo que es más claro todavía, ¿no? Compró pelota para jugar con sus amigos. Ese es un ejemplo incorrecto, agramatical. La forma correcta sería compró una pelota, ¿sí? Otra vez el sustantivo que nos pide, nos demanda un determinante para especificarlo, para que sea específico. Después tenemos también los contables e incontables. Los sustantivos contables, también llamados discontinuos, se refieren a objetos discretos y aislables que no pueden dividirse sin dejar de ser lo que son. Yo no puedo decir un poco de mesa, ¿sí? Un poco libro, un poco coche, ¿no? Los sustantivos incontables, también llamados continuos, tienen una constitución homogénea, por lo tanto pueden dividirse sin perder su naturaleza. Yo acá puedo decir de forma correcta un poco de agua, un poco de café, un tanto de arena. Algo importante que tiene que ver también con la gramática, solo los contables se pluralizan, ¿sí? Podemos decir mesas, libros, coches, lo que permite que sean utilizados como cuantificadores de cualquier tipo, tanto numerales, ¿sí? 3 mesas, como indefinidos, algunos o muchos o varios libros. En cambio, los incontables no suelen pluralizarse, ¿sí? Hay excepciones, por supuesto, solo aceptan cuantificadores indefinidos en singular. Por ejemplo, mucho café, bastante aceite. Ahí está, ¿no? Pienso acá en algunas excepciones que, por ejemplo, yo lo he leído varias veces, ¿no? Gentes, por ejemplo. Aguas también, ¿no? Las aguas bajan turbias, por ejemplo. El título de una gran película muy, muy interesante. Bueno, sustantivos individuales y colectivos.
Los individuales, bueno, se refieren a un solo objeto, por supuesto, ¿no? Si mencionan a más de uno deben pluralizarse, 3 libros, muchos faroles, etc. Los sustantivos colectivos, de forma singular, designan varias entidades, ¿no? Enjambre, rebaño, docena. También distinguimos dentro de los colectivos, dentro de estos últimos, distinguimos dos grupos, los determinados, que se refieren a un conjunto definido de cosas, como vemos ahí en los ejemplos, y los indeterminados, que indican conjuntos de individuos sin especificar. Docena, una docena puede ser una docena de muchas cosas, ¿no? O también otro indeterminado es grupo. Todo esto, insisto, yo sé que puede parecer muy tedioso de ver o de escuchar, pero lo que procuro hacer con estas diapositivas es resumir al mínimo la teoría y dejarles a ustedes como una suerte de fichas para que el día de mañana ustedes puedan presentar directamente ya a sus alumnos en la pizarra, en el pizarrón o compartirlos como ustedes quieran de manera más bien práctica. Yo lo que procuro es ser práctico, ¿sí? Disculpen si es algo tedioso, vuelvo a repetir, pero estoy intentando ser lo más práctico posible, ¿sí? Continuamos entonces con los concretos y abstractos. Los concretos, bueno, por supuesto que designan entidades que tienen existencia propia, en cambio los abstractos se refieren a cualidades, ¿no? Esto es algo que también se conecta con una de las ejercitaciones que ya hemos hecho, que les dejé de otro libro, cuando hablamos sobre los de adjetivales, ¿no? Que son los sustantivos abstractos que derivan sí, de adjetivos, ¿no? También las palabras o los abstractos de verbales que derivan de verbos. Acá hay ejemplos también. ¿Sí? Fíjense cómo todo, la idea es que cada clase, cada conjunto de diapositivas que les presente, bueno, vayan formando una unidad y junto, bueno, con también, la teoría y la aplicación del análisis sintáctico, ¿no? Bueno, y pasamos, sí, al adjetivo. ¿Sí? Pasamos al adjetivo. Bueno, si tenemos que definirlo, son las palabras que permiten caracterizar todo lo que nombran los sustantivos, ¿sí? Ya sea personas, objetos físicos, objetos psíquicos, sentimientos o lugares, etc. Esto es importante también, fíjense que muchos adjetivos se utilizan como sustantivos con facilidad y sin necesidad de cambiar su forma. De hecho, en la gramática española, digamos que se enseña en los colegios en España, ellos usan la categoría nombre directamente. El nombre, la categoría nombre unifica el sustantivo con el adjetivo. Nosotros acá lo que hacemos es separar por un lado el sustantivo, por el otro el adjetivo, ¿no? Fíjense que es muy frecuente que adjetivos como amigo, ¿sí? Que pueden asignar una clase o un grupo, pasen a usarse como sustantivos, ¿sí? Incluso el adjetivo puede perdón. Incluso el adjetivo puede desplazar al sustantivo, como ha sucedido con la terminal, ¿sí? Que se refiere a la estación terminal, o más recientemente y más familiar todavía, cuando decimos el celular, ¿no? Celular es un adjetivo, pero lo usamos como un sustantivo, ¿sí? El teléfono celular. Bueno, con respecto a la caracterización morfológica, es decir, a la forma, ¿sí? de los adjetivos, esto ya lo sabemos también, que el adjetivo recibe las categorías de género y número
por la concordancia con el sustantivo, ¿sí? El sustantivo de alguna forma le impone al adjetivo que lo acompaña su género y su número, ¿sí? Niños o niñas, traviesos o traviesas, perra o perro, blanca o blanco, ¿sí? Fíjense que los géneros, eso es importante, ¿no? Saberlo desde la teoría, los géneros, perdón, los adjetivos no tienen género, ¿sí? El género es una categoría inherente al sustantivo. Otro aspecto importante es que en español no todos los adjetivos flexionan, o sea, varían en género. Algunos tienen una sola forma, grande, ¿sí? No existe granda, sutil, no existe sutila, y amable, no existe amabla. Eh, y bueno, el adjetivo permite reconocer el género o el número del sustantivo cuando éste no los manifiesta morfológicamente, ¿no? Por ejemplo, salón luminoso. Bueno, es el salón luminoso. O como crisis aguda, ¿no? Sabemos que es la crisis y no el crisis, porque tenemos a ese adjetivo en femenino, ¿verdad? Bueno, y hay otro caso, ¿no? Donde como casa grande, donde ni el sustantivo ni el adjetivo manifiestan morfológicamente género, sino necesitamos un determinante para que lo haga, como la casa grande. En cuanto a la sintaxis del adjetivo, ¿sí? En cuanto a las estructuras y funciones en las que puede participar, eh, decimos lo siguiente, que el adjetivo se caracteriza por la imposibilidad de aparecer independientemente del sustantivo, ¿no? Por eso se le reconocen dos funciones básicas. La atributiva, ¿sí? Que es como es el modificador del núcleo sustantivo, ¿sí? Acá otra vez me remito a la gramática española, ¿sí? Española que se usa en España, y también yo la aprendí así cuando estudié en su momento, que no fue hace mucho, bueno, un poco más o menos, pero nosotros veíamos los modificadores directos y los modificadores indirectos, ¿sí? Los veíamos como atributos. Los aprendimos así, no los distinguíamos. Para nosotros cuando estudiamos era atributo, ¿sí? Acá, bueno, nosotros digamos que distinguimos entre modificador directo, si está junto al núcleo sustantivo, o modificador indirecto si hay una preposición en el medio, ¿verdad? Bueno, y otra de las funciones es la predicativa, que, bueno, ¿por qué se llama predicativa? Porque aporta información sobre un sustantivo, ¿no? En muchas ocasiones a través de un verbo. Por ejemplo, la crisis del país es muy profunda. Aquí tenemos muy profunda, que está funcionando como un predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí? Que está modificando a crisis, o sea, dice algo sobre crisis, pero si analizamos sintácticamente, no lo ubicamos en el sujeto, sino que es parte del predicado. Eh, bueno, lo siguiente dice que los adjetivos seleccionan complemento, ¿no? Como por ejemplo, María se mantuvo fiel, fiel es el adjetivo, y recibe un complemento a sus principios, y también está o suele estar acompañado de un especificador, como por ejemplo este adverbio que estamos viendo en el ejemplo, ¿sí? Se sintió sumamente conmovido, ¿no? Es un especificador, ¿sí? Digamos que agrega una información extra, ¿sí? Se sintió sumamente conmovido. En cuanto al significado, en cuanto a el aspecto semántico, el adjetivo señala propiedades o particularidades transitorias, fíjense, como día nublado, ¿sí?
bueno, no le puedo dar al tono del verde justo, perdón. Soy un poco obsesivo con eso porque acá un color distinto les puede indicar si es una raíz, una desinencia, así que todo tiene que quedar igual, ¿sí? Bueno, decía entonces que esto es algo muy pormenorizado, sí es muy detallista, pero el adjetivo señala particularidades transitorias como día nublado o permanente, ¿no? Hombre alto del sustantivo al que modifica, ¿sí? Fíjense que nublado, hoy está nublado, mañana no, por ejemplo, y el hombre es alto, por lo general un hombre es alto, uno se da cuenta de que es alto desde niño, ¿verdad? Ya se lo identifica como alto, es algo permanente, salvo que tenga algún accidente. Bueno, por su función predicativa se ha considerado que a diferencia del verbo, el adjetivo introduce una relación atemporal, ¿no? Triste el relato, ¿sí? O sea, el relato es triste, es algo atemporal, ¿sí? El cuento, el relato, mejor dicho, es triste, así lo lea hoy, mañana, pasado o el mes siguiente. Bueno, tenemos ya entrando en la parte final de esta exposición, de esta clase, tenemos las tres subclases dentro de los adjetivos, los calificativos, los relacionales y los adverbiales. ¿Sí? Los calificativos son el grupo, lo que se llama el grupo focal o prototípico. ¿Sí? Son ese grupo, ese puñado de adjetivos en los que todos pensamos cuando eh, cuando nos dicen, ¿sí? Adjetivo, la palabra adjetivo. Son los calificativos, ¿no? Que denotan propiedades del nombre, ¿sí? Acá no se confundan, del nombre se refiere, o sea, del sustantivo, ¿sí? Son generalmente graduables, ¿sí? Admiten una gradación, por ejemplo, muy alto o poco simpático, y suelen tener valores opositivos, ¿sí? Bueno malo, grande pequeño, viejo joven. Hay un autor que es Rodríguez Ramalle que señala que pueden manifestar propiedades físicas, las tres dimensiones espaciales, la velocidad, edad, valoración, actitudes humanas, propiedades de las acciones realizadas por los individuos, ¿no? Esto es nada más y nada menos que una categorización. Ustedes la toman o la dejan. ¿Sí? Es lo que propone este autor Ramalle, pero bueno, usted si les sirve para organizarse mejor, si les sirve para hacer por ahí un cuadro, ¿sí? Con sus alumnos, bienvenido sea, bienvenido sea. Yo no me ato mucho a algo rígido, ¿verdad? A algo ya estructurado, sino que voy tomando de diferentes lugares y lo voy adecuando a mis necesidades y sobre todo a las necesidades de mis alumnos. Ese me parece que es un consejo que pueden tomar, si sean versátiles en los recursos que se disponen a emplear. Sí. Siguiendo, dejamos de lado los calificativos, pasamos a los relacionales, que no denotan propiedades, sino que vinculan al sustantivo con un determinado ámbito. Fíjense los ejemplos que son bien claros, ¿sí? Crisis política, institucional, religiosa, educativa, etc. Y estos tipos de adjetivos equivalen a una construcción, ¿sí? Encabezada por una preposición, específicamente por de, por ejemplo, ¿no? La crisis de política, la crisis de religión, etc. Algo importante es que, a diferencia de los calificativos, los relacionales no pueden anteponerse al sustantivo al que modifican. ¿Sí? Por ejemplo, no se puede decir constitucional reforma. ¿Sí? Se dice reforma constitucional. Ni tampoco admiten una gradación. Es incorrecto decir crisis politiquísima. Ahí es este superlativo, ¿sí? El superlativo politiquísima, bueno, es incorrecto. Bueno, como último
último aspecto, y ya con esto cerramos, encontramos a los adjetivos adverbiales que, bien, básicamente establecen vínculos semánticos, o sea, de sentido, de significado, y morfológicos, o sea, de forma, con determinadas clases de adverbios. Tenemos el ejemplo de las frecuentes llamadas, por ejemplo. Las funciones de estos adjetivos, que suelen estar antes del sustantivo, tienen que ver con la cuantificación o la localización. ¿Sí? Cuantificación y localización son funciones típicas de los adverbios. Acá hay ejemplos, así queda más claro. ¿Sí? Próximo, habitual, propios, único, simple, último. Fíjense que indican ya sea por lo general, ¿no? Lugares o aspectos cuantificables. Y de modo semejante a los relacionales, no admiten gradación. No se puede decir su muy último libro. Eso sería incorrecto. Bueno, hasta acá con el tema de los adjetivos. Esta presentación fue armada sobre la base de un capítulo del libro Cómo se clasifican las palabras, ¿sí? De Gian Matteo y Albano, que está en el campus, ¿sí? Gracias a Andrea que encontró el libro que yo no encontraba. Así que lo pueden consultar por si quieren profundizar en estos temas o mismo si tienen dudas pueden recurrir al libro o por supuesto preguntarme a mí, por supuesto ya está decirlo. Bueno, eh, por hoy no va a haber actividades, ¿sí? Terminen con el análisis sintáctico de las oraciones que les dejé y la semana que viene sí ya retomamos con algunas actividades que tengo programadas para ustedes. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, por favor me escriben. Espero que estén muy bien y nos leemos durante la semana, en cualquier momento. Cuídense mucho. Adiós.